el maíz, el origen de la vida, se puede decir, así como una madre, ¿no? El maíz, tú tienes un grano de maíz y ahí está la vida. De ahí lo plantas y nace una mazorca. O sea, sale el grano con el que después nos vamos a alimentar. Y la tortilla, la combinación de una madre, de una tradición, de una herencia que está fundida entre la mujer, el maíz y la procreación. Estas imágenes que acaban de ver son de donde yo crecí y la persona que acaban de escuchar es mi mamá. Qué bueno que se nota. Yo soy mitad ecuatoriana, soy mitad mexicana. Crecí en Quito, Ecuador, que son las imágenes de del dron que acaban de ver. Y realmente he tenido desde hace pues X cantidad de tiempo un conflicto de identidad. Soy ecuatoriana, soy mexicana, que soy. Pero sobre todo, hoy les vengo a hablar de esta historia que comienza en Quito, en Ecuador, muy lejos de aquí. Cuando mi mamá decidió un día que se iba a casar con un ecuatoriano, mi papá, y que se iba a lanzar a esta aventura de irse a vivir fuera de México. Bueno, ella había vivido ya fuera de México, había vivido en Londres, mi mamá es chilanga, y nuestra familia es de Chicontepec, Veracruz, aquí en la parte mexicana. Sobre todo en el tema que vemos hoy, perdido, pensaba mucho en mi mamá, pensaba mucho en lo que mi mamá debe de haber sentido cuando se embarcó en esta aventura y de pronto estaba en un lugar completamente diferente, completamente ajeno. Estaba ahí por un gran amor, que es una historia creo que muy linda, pero de una u otra forma ya no tenía algo muy básico, que era su entorno, su comida, sus ingredientes. A mi mamá le gusta mucho la cocina y siempre creo que le ha gustado y ha tenido una afinidad por este tema de lo culinario. El primer capítulo de esta historia empieza en Quito y para mí siempre ha sido muy normal esto de las tortillas y la comida mexicana, porque crecí en Ecuador, en esta ciudad franciscana que es Quito, que es una ciudad de 2 millones de habitantes, no es una ciudad muy grande. Y cuando llegó mi mamá hace 30 años, más de 30 años, se puede imaginar, era más pequeña todavía, así que de venir de la Ciudad de México a un pueblito, como ella decía, que era Quito, wow. Pero mi mamá hizo algo que yo ahora veo es extraordinario. Mi mamá hizo el esfuerzo de criarme a mí y a mi hermano como mexicanos. Mi mamá reconstruyó México en nuestra casa. Entras a mi casa, que acaban de ver también unas imágenes de la puerta de mi casa, y en el comedor muy prominentemente está la Virgencita de Guadalupe, que siempre nos cuida. Sobre el bar hay un mapa de México, para que no se nos olvidara de dónde veníamos, ¿no? Y sobre todo, los cumpleaños, las mañanitas. Mi mamá siempre nos despertaba con las mañanitas, el mariachi, y esa es mi casa, y mi casa también es el olor a tortillas, porque en Ecuador no hay tortillas mexicanas, o bueno, ahora hay, gracias a mi mamá. Pero cuando ella llegó hace 30 años, pues lo que había, mi mamá decía, estas no son tortillas, esto no sé qué cochinadas son, perdonen las palabras, soy muy expresiva, así que... Pero no sabía qué era eso y pues no, la base de la comida mexicana, de mucha de la comida mexicana, disculpen los del norte, sí son las tortillas de maíz. Entonces mi mamá hizo este ejercicio de recuperar lo que había perdido, de
acordarse de cuando era niña y iban a Chicontepec, Veracruz, y ella, pues como niña no la dejaban entrar a la cocina, ¿no? Porque las niñas se ahumaban. Pero ella veía cosas, y veía cómo se hacían las tortillas, y veía que ponían el maíz y el agua y la cal, pero en qué cantidades y cuánto se cocinaba y cuánto se dejaba reposar el maíz, nada de esto lo sabía. Entonces fue un ejercicio de qué era lo que hacían. Habló con su papá, que es, mi abuelo era ingeniero agrónomo, estudió en Chapingo. Ahí tenemos una historia bien interesante entre México y Ecuador, porque mi abuelo también es ecuatoriano. Y así le construyó su molino y empezaron a hacer pruebas y de pronto ya estaban haciendo sus tortillas. Claro, primero para la casa y los amigos, pero mi casa siempre olía a tortillas. Y yo me crié como mexicana viviendo en Ecuador. Y siempre me sentí muy mexicana y siempre me identifiqué más como mexicana que como ecuatoriana, lo cual es un poco extraño, podría uno decir. Así que les dejo primero esta pregunta. ¿Cómo se vería su mundo sin tortillas, y sin maíz? Pues esto yo también lo viví, porque a los 19 años, empieza aquí mi historia, porque lo que les estoy contando pues, es la historia de mi mamá, pero aquí empieza mi historia realmente. Cuando a los 19 años me embarqué en un avión y me fui a vivir por 7 años a Alemania. Me fui a vivir a esta maravillosa ciudad, Stuttgart, que está al sur de Alemania. Es una ciudad súper chiquita, 700,000 habitantes. Y fue un cambio radical. Y ahí empecé a entender un poquito cómo se había sentido mi mamá cuando llegó a Ecuador. Porque de pronto yo también perdí mi casa con olor a tortillas. Y honestamente, les voy a ser muy honestos, no me preocupaba mucho este tema culinario, ni este tema del legado, ni de las tradiciones. Yo andaba muy en mi onda de conocer el mundo y experimentar. Y tenía solo, 19 años cuando me fui a vivir a Alemania. Pasó el tiempo y como que empecé a tener una curiosidad y le preguntaba a mi mamá por teléfono, oye mami, ¿cómo haces los chilaquiles? Mi mamá, pues no sé qué, necesitas las tortillas, pero las tortillas siempre se necesitaban para todo y era así como súper frustrante porque era así, ¿dónde me consigo una tortilla aquí en Alemania? Aquí no hay maíz. No como en Ecuador, que pues en Ecuador sí hay maíz, pero en Alemania, ¿qué maíz? ¿Qué? O sea, nada. Me conformaba con los totopos estos que venden en el súper, así que son así los Doritos, y los echaba así, hacía mis chilaquiles y hacía mis mezclas y ahí hacía, de pronto me conseguí un molito que guardaba así como y me lo rechupeteaba los dedos cada pedacito de aunque sea arroz con frijoles y pollito con mole. Eso era así como y así, pero les digo, no le presté mucha atención y ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la comida, la tradición? No me importaba mucho y seguí con mi vida, estudié medios audiovisuales, hice muchas cosas padres en Alemania, me la pasé muy bien, pero también terminé mi ciclo allá. Y venimos a la parte buena del asunto. A veces necesitamos perdernos para encontrarnos. Así que antes de continuar con esta historia, los voy a detener aquí un poquito, porque quiero que tomen en sus manos los maicitos que les dieron. Quiero que cierren sus ojitos, los tengan en sus manos, sientan las texturas. No sé si los quieren oler, ¿a qué huele el maíz? ¿Huele a algo? ¿No huele a nada? ¿Cómo se siente? Y ahora con sus ojos cerrados, quiero que piensen en cuando eran niños. Y piensen en su platillo favorito de cuando eran niños. Piensen en dónde lo comían.
¿De qué sabía? ¿Qué textura tenía? ¿Era caliente? ¿Era frío? ¿Qué sabía? Dulce, salado, ácido, amargo. Y ahora piensen en el lugar en donde lo están comiendo y la persona que se los preparó. ¿Quién se los preparó? Y ahora les pregunto, el día de hoy, ¿podrían ustedes recrear ese platillo? Les dejo con esa inquietud de su propia niñez, de sus propias experiencias. Y esto que acabamos de hacer es a lo que se le llama un proceso de inmersión. También se le puede llamar mindfulness, pero desde mi rama, la realidad virtual, hay un proceso de inmersión, ¿no? Cuando la realidad virtual es una cosa muy fantástica, en la que nos podemos meter en otros mundos, podemos crear mundos completamente fantásticos. En mi caso, mis mundos no son tan fantásticos tal vez todavía, pero muy cercanos a la realidad. Y una parte muy importante de hacer realidad virtual es hacer este proceso de inmersión. Llevar a las personas a este lugar emocional y mental en el que van haciendo como apenas se van metiendo al mundo de poquito en poquito. Así que en 2016 me da la locura y digo, me voy a ir a vivir a México, porque soy mexicana y no puede ser que no haya vivido en México realmente como adulto. ¿Cómo puede ser esto? Y además, yo creo en México, y México es un gran país. Sí, tiene todos sus problemas, y sí es cierto, sí tenemos muchos problemas, pero también tenemos tantas cosas maravillosas. Y yo lo veía desde afuera, yo lo veía desde los ojos de mi madre, que está tan orgullosa de ser mexicana. Yo dije, tengo que ir, porque yo sentía que había algo ahí, yo estaba tan segura. Y creo que aquí llega el punto de la historia en el que ustedes tienen que entender que yo normalmente una persona muy segura de mí misma y una persona que sabe lo que quiere y sabe a dónde va y sabe quién soy. Así que dije, vámonos a la Ciudad de México, que es donde yo nací, porque mi mamá se aseguró de que naciéramos mexicanos, en tierra mexicana. Así que bueno, 2016 me voy a vivir a esta maravillosa, caótica Ciudad de México. Me consigo un trabajo, estaba en Ecuador buscando en internet y me llamaron, ya, vente, en un mes ya estaba en México, así, súper rápido. Y ahí estaba yo, en México, y me tocaron unas experiencias laborales, les voy a decir, un poco tristes. Unos jefes súper abusivos, unos jefes que me hicieron sentir que no valía, que mis ideas no tenían valor, que lo que yo pensara no era ni siquiera permitido. Obviamente tuve que dejar esos trabajos, uno y después otro. El área audiovisual en México a veces no siempre tiene los profesionales con más corazón, lastimosamente. Y a mí me tocaron dos de los peores, aparentemente también. A lo mejor tenía que pasar por eso por alguna razón, no lo sé. Pero quedé devastada emocionalmente, quedé muy vacía y tomé un pequeño tiempo para ver para dónde iba. Yo tenía muy dentro esta idea de yo quiero tener mi propio emprendimiento, yo quiero sacar mi propia empresa en algún momento, obviamente, pero no se veía como ese momento, pero decía, bueno, ya no quiero estar con estos jefes abusivos, yo no quiero ser explotada, ya no quiero que me tengan hasta las 4 de la mañana trabajando y que luego además me digan que lo hice todo mal. No, ya no quiero esto, pero no sabía qué hacer. Estaba perdida, estaba muy, muy perdida, la verdad. Y a esto hice lo que
algo cuando suelen pasar estas cosas, y fue que pedí a Dios. Le dije, Dios, yo no sé para dónde voy. Yo sé lo que quiero para mi vida, pero no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, no lo sé. ¿Qué hago? Dime qué hacer, por favor, dime qué hacer. Y Dios me respondió. Y le quitó el trabajo a mi esposo. Ahora pienso que probablemente fue la respuesta de Dios. Que le dije, mándame una señal, encamíname. Y Dios me puso en una de estas, estas rachas que dices, todo va mal, nada va como planeaba, nada. Y nos quedamos así, ¿no? El último sustento que teníamos se esfumó. Una crisis un poco gacha, no les voy a mentir, se sintió bien feo. Dije, Dios, esto no era lo que yo pedí, no manches, ¿qué está pasando? Y dije, no, algo va a salir de esto. Y me agarré de esta adrenalina, de esto de no puedes dormir, no puedes pensar en otra cosa porque tienes que salir adelante. Y no sabes cómo, pero dices, pero se va a lograr porque siempre se logra. Pero yo realmente estaba muy quemada y no quería regresar al área creativa. Y un creativo que no quiere regresar a su área creativa, no quiere crear, bueno, se pueden imaginar en el estado en el que yo estaba. Y me conseguí lo que yo creo que fue un trabajo maravilloso. Me conseguí un trabajo en la Cámara de Comercio Alemana Mexicana, como asesora de socios en comercio exterior. Pregúntenme, ¿sé yo algo de comercio exterior? Bueno, ahora sí. Pero en ese momento, ¿sabía yo algo? Nada. Pero tengo un poco de don de gente, soy buena con las personas y sabía hablar alemán, muy bien. Entonces, pues eso aparentemente les bastó y me dijeron, es que queremos sangre nueva, queremos alguien diferente. Y yo, pues yo soy diferente, traía el pelo ya rosa. Ya les pregunté a mis jefes, oigan, ¿y esto del pelo? ¿Qué onda? Tú estás bien. Y yo, va, espero que sí me hayan visto bien. Yo juraba la primera semana de que no habían visto que yo traía el pelo rosa. Pero eventualmente sí me di cuenta de que me estaban aceptando tal cual yo era. Y me tocó una jefa increíble. Y me tocaron, arriba de mi jefa habían otros 2 jefes alemanes, también muy buenas personas. Y me di cuenta de que no era yo la que estaba mal. De que no era yo la que no tenía buenas ideas, la que no le ponía ganas, la que no funcionaba. Yo había hecho las cosas bien. Así que todos los días se hacen tortillas mexicanas en mi casa y yo sentía que era la cosa más normal. Y no lo es, aparentemente. No es tan normal saber de dónde vienen estas cosas que consumimos todo el tiempo. Así que bueno, llevaba mis chilaquiles hechos en casa, ya había perfeccionado la receta y ya tenía tortillas. Así que mis compañeros me decían, oye, te quedaron súper buenos tus chilaquiles. Y yo, pero son unos pinches chilaquiles. ¿Qué onda? O sea, como... Ahí creo que fue cuando me di cuenta de que yo tenía algo de valor, algo que yo sabía, algo que sí me hacía muy mexicana, desesperadamente. Y en estos interminables trayectos, porque yo trabajaba en Santa Fe y si han estado en la Ciudad de México saben que eso está muy lejos y está muy complicado llegar. Yo hacía como 2 horas de trayectos todos los días y en estas interminables horas mi creatividad empezó a despertar. Porque ya tenía otra vez confianza en mí misma. Ya no me sentía que era una perdedora. Ya no me sentía que no encajaba. Porque empecé a encontrar un montón de gente que habían nacido en Rusia y habían vivido en Alemania y que eran mitad no sé qué y mitad no sé cuánto. Y era como, yo encajo perfecto aquí. Así que dije, bueno, esto de aquí tiene que ir a algún lado. Estas cosas que me hacen tan mexicana son valiosas. Pero, ¿por qué son valiosas? Porque aparentemente ya la gente no piensa que son valiosas, porque como las tenemos tan a la mano y son tan normales y tan naturales,
yo lo tuve que aprender de la forma fea. Uno no puede valorar lo que uno tiene hasta que uno no lo pierde. Así que pues ahí empezó este camino de, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago con estos conocimientos? ¿Qué lo hago? Bueno, pues no sabía mucho yo qué hacer y tenía solamente esta idea de, hay que hacer algo. Un poco después se me ocurrió, porque yo ya me estaba picando los ojos como asesora de socios, y necesitaba algo creativo ya, o sea, yo ya estaba saliendo de mi franja, ya estaba yo lista otra vez para conquistar el mundo. Y me decidí a hacer una maestría en estrategia y creatividad digital. Y lo que hice fue, en la mitad de mi maestría, renunciar a mi trabajo, que me costó un chingo también, y ponerme a estudiar nada más mi maestría. Y en esto dije, bueno, esta historia de mi mamá creo que es interesante. Pero la historia de mi mamá por sí creo que necesita más sustancia, así que me puse a investigar de los mitos, del maíz, de todo lo que tiene que ver con la parte culinaria de quiénes somos como mexicanos. Y sí, me di cuenta de que yo era hija del maíz, así como mi mamá, así como mi abuela, así como la mayor parte de nosotros mexicanos. Y fue entonces que pasaron los meses y me dieron la tarea de hacer mi tesis de maestría. Y me dieron 2 semanas para escoger un tema. Y 2 semanas para escoger un tema de maestría, los que hayan hecho maestría y los que hayan hecho cualquier tipo de tesis. Pues yo así como, ¿y ahora qué hago? No tenía ni idea, pero tenía esta idea, como ahí volando, ahí estaba ahí como cocinándose, digo yo. Hay ideas que se ponen así como un poquito al fuego y tú las dejas ahí van cocinándose. Tú déjalas. Y dije, realidad virtual. ¿Por qué? No me pregunten. A mí solamente me parecía esa tecnología increíble. Yo había hecho un poquito de realidad virtual en uno de los eventos, de hecho, aquí en Guadalajara, en Talentland. Me pareció la cosa más increíble del mundo. Dije, ¿no estaría increíble, realmente genial contar las historias que quiero contar en realidad virtual? No es nada de realidad virtual. Puede uno pensar, bueno, después de haber estudiado medios audiovisuales y ser un ingeniero en medios audiovisuales, esto de la realidad virtual tiene que ser como súper simple. La verdad es que no tiene nada que ver. Y pues sí, me di cuenta de eso un poco tarde, cuando ya había puesto la propuesta de que iba a ser realidad virtual, y mi profesor estaba, mi tutor estaba así como, wow, sí, esto está increíble. Y luego yo no sé en lo que me metí. Pero resulta ser que fue algo bastante bueno, porque me obligó otra vez. Piénsale. Realidad virtual, ¿pero qué vas a hacer exactamente? ¿Cómo vas a investigarlo? Necesito una narrativa en realidad virtual para hacer un estudio, para hacer una investigación científica. Pero las investigaciones científicas que yo leía no tenían ningún tipo de... como comparaban peras y manzanas, o sea, una experiencia de realidad virtual de skiboard con una de andar a caballo o alguna cosa así, para mí era como, pues no puedes comparar eso con lo otro, porque no hay forma de comparar las dos, no vas a tener los mismos resultados. No, tengo yo que crear mi propio material. Tenía 4 meses para aprender sobre realidad virtual y hacerlo. Así que me lancé, y con esta idea que traía salió Cocinamos, que es una narrativa en realidad virtual en la que ustedes se pueden ir a sentar con una abuelita mexicana que les va a contar un poco de estas cosas de las que hemos hablado hoy. Y hice este estudio en el que probamos varios largos de las narrativas, porque de eso se trataba, ver qué tan largo puede ser y qué tan cómodo es. Y las respuestas fueron un poco inquietantes, porque la gente finalmente hizo lo que ustedes hicieron cuando cerraron sus ojitos y empezaron a recordar ese viento que estaba por ahí. ¿Cuál viento? Sí, yo escuchaba un viento, una cosa como un viento. Y yo,
me dice, ay, no, ¿sabes qué? Es que ese viento, la casa de mi tía, donde iba cuando era niño, era muy ventosa. Cosas muy locas, que todavía no sabemos, la verdad, todas las ramificaciones de la realidad virtual, y por eso también me encanta este tema. Y así salió este proyecto, y ahora aquí estoy en Guadalajara, dándole todavía chance a México, porque siento que todavía tengo mucho que explorar. Ustedes me encuentran en este momento en la mitad de un proceso creativo. Este proceso apenas está empezando. Y escogí esta ciudad para que sea el próximo capítulo. Todavía no les puedo contar mucho de esto porque pues, lo están viviendo conmigo. Pero espero que pueda, a través de estas historias, inspirar a la gente y recordarle lo que es realmente importante, lo que es cotidiano, y tal vez no se le presta atención, pero que es parte de nosotros, de quienes somos como mexicanos. Esta fue el quote de este mes, de Lost. Me pareció muy interesante. No le tengan miedo a lo que no conocen también. A veces cuando nos perdemos, cuando pasan las cosas más interesantes. Y les dejo mis datos por si quieren seguirme en esta aventura. Escribo en mi blog bastante seguido, así que para lo que necesiten, aquí estoy. Y la última, quiero yo abrir las preguntas y respuestas, porque quiero que me digan ustedes si sienten que de alguna forma estamos perdiendo nuestro legado cultural culinario y qué es lo que ustedes sienten al respecto. Bueno, yo creo que en parte sí, porque, por ejemplo, igual a las 3 escucho a mi mamá y mi abuelita. Mi abuelita era levantarse a las 6 de la mañana a empezar a preparar las cosas, a poner picar, en la estufa, todo, para mediodía tener la comida para sus hijos, su esposo, los vecinos. No, mi abuelita era de darles de comer a todos los que vivieran en su casa, padres, madres, o sea, todo. Y luego mi mamá, aunque sí le gusta y sí lo preparó varias recetas, algo que me he fijado ya con nuestra época, por ejemplo yo, ya no me siento con el tiempo de hacer estas recetas tan laboriosas. O sea, ya ahorita es algo rápido, tiempo preparar ahorita de 1 hora, tengo media hora. En parte se me hace bien porque pasó de ser la mujer como dedicada 100% a su casa a poder estar fuera de, pero también hemos ido perdiendo como este espacio que nos podríamos dar, que no sea diario, de meternos un poco más en la cocina y hacer algo más allá de la carne asada y el guacamole. Sí. Y creo que es justo esto de reunirnos junto al fuego, de reunirnos y contarnos cosas. A veces parecen cosas, comunes, cotidianas, pero es así como se van pasando las tradiciones alrededor de la mesa de la cocina. ¿Alguien más? ¿Alguien más siente algo? Yo desde que vivo sola, lo que hago es que voy los fines de semana con mis papás para comer bien. O sea, ya que vivo sola, digo, no manches, o sea, los frijoles no saben ricos. Incluso el huevo, no es como que me voy el fin de semana porque me encanta la comida de mi mamá. Entonces, sí me tomo como el tiempo de hacer algo, pero realmente, o sea, desde que vivo sola valoré como esa parte de que te hacen tus tortillas y tus frijoles con queso. O sea, es algo súper básico, pero a mí no me sale. Bueno, todavía no está perdido. Yo creo que la generación de nosotros, lo que nos está tocando mucho es que no tenemos absolutamente tiempo para nada. O sea, estamos consumidos en el trabajo y en un millón de actividades que, pues, la verdad es que
aprender recetas ni nada. O sea, no tienes mucho tiempo para ti, para como medio consentirte con cosas tan simples como hacerte de comer, así de fácil. Y sí es consentirse, ¿eh? Yo creo que es algo súper valioso. Yo lo hago con mi esposo, que está ahí haciendo cámara amablemente. Y yo siento que es algo que a veces sí no nos da el tiempo completamente, pero como decir el fin de semana, ¿no? Nos reunimos y cuando vienen mis papás también, ¿no? Es, por ejemplo, preparar la cena de Navidad, ¿no? Y a ver los romeritos y no sé qué, y bueno, muchas cosas que se pueden hacer y que a lo mejor sí tardan tiempo, pero también es tiempo que compartimos con la gente que nos importa, tiempo que a veces siento que no valoramos en dónde estamos dejando nuestro tiempo, porque ¿cuánto tiempo estamos en nuestros celulares? ¿Tú tenías algo que decir? Sí, bueno, a mí me parece muy importante tu proyecto porque es precisamente como la información, me imagino, no sé si tu proyecto virtual es cuando te pones... Sí, es con un Y visto. sentirme yo en la casa de una abuelita, me imagino que debe ser súper alucinante. Una vez yo en un restaurante súper común que se llama La Chata, que son antojitos mexicanos, en la parte trasera del menú decía la tortilla es como el imperio azteca, ¿no? Y es una reseña pequeñita de cómo la tortilla, cómo el maíz fue un imperio a través de la tortilla. Y digo, qué chido que tengamos esta información en un menú o en un proyecto virtual, pero que sí nos acerque más a este punto, ¿no? De dónde viene la tortilla desde hace cientos de años y cómo ha sido parte de nuestra identidad como mexicanos. Pero se me hace interesantísimo que tengas este proyecto. Gracias. Pues yo nada más comentarte, siempre me reúno con los speakers antes para preparar un poco la charla. Y cuando estábamos platicando, le había comentado a Cindy que un dolor muy grande de mi mamá fue no haber aprendido a hacer unos chiles chipotles rellenos, que le gustan mucho a mi papá. Entonces, cuando murió mi abuelita, su mamá, se perdió la receta y jamás se dio el tiempo como de aprender a hacerla. La receta no existía porque era una receta que se sabía de memoria y pues se perdió, ¿no? O sea, siempre es así como que, ay, nunca aprendí a hacerla, ay, nunca aprendí a hacerla. Y le dije, justo cuando estaba diciendo eso, fue como Inception. Y digo, la sopa de tortilla de mi mamá me encanta, no la sé hacer, jamás le he preguntado cómo se hace, nunca la he escrito. Y le dije, sí, me lo voy a decir. Y hoy me va a enseñar a hacer sopa de tortilla. Le dije, necesito que aprendas a hacer sopa de tortilla. Y me dice, sí, mañana. O sea, entonces, al menos ya tienes a alguien que el día de hoy va a seguir como la inspiración que tú me diste. Ay, me hace sentir como súper emocionada y perdón, soy una persona que se emociona muy rápido. Porque esa es exactamente la idea de esto. La idea es que vayan a hablar con sus abuelitas si todavía las tienen, con sus mamás, vayan a hablar con la tía que cocina la cosa esa que les gusta. Pregúntenle cómo se hace, no dejan que se pierdan estas cosas porque son parte de quienes son ustedes también. Esos chiles ya se perdieron y ya. Pero a lo mejor y hay cosas que uno puede decir así como a mi mamá, ¿cómo se hacía? A ver, probemos, experimentemos, ¿no? Y bueno, hay gente a la que le gusta más la cocina y hay gente que no, pero piensen que también es algo que le pueden transmitir a alguien más, ¿no? Que no es nada más que es parte de su historia, es importante para la historia de todos, ¿no? Que somos un colectivo, que somos un país y que de esto vivimos, ¿no? De nuestras culturas y de lo que comemos, somos lo que comemos y si solo comemos porquerías, bueno, se los dejo. Muy bien. Pero hay una historia, tú conoces a Jaime Lunín. Jaime Lunín decía que él, yo creo que todavía lo es, porque no ha muerto, pero él es de los mejores diseñadores de México, yo lo considero de los mejores diseñadores gráficos de México, y sin embargo cuando él cambió a este asunto del taller del asombro, donde cocinan, donde se dedicó, de hecho Jaime Lunín, de ser un diseñador muy reconocido, dejó todo para hacerse chef, y
chef de recetas antiguas, ¿no? Del siglo XIV, no se andaba, se hizo un investigador y se hizo chef, y ahorita es a lo que se dedica. Dejó el diseño gráfico y todo lo que lo tenía en la palestra de una persona muy famosa para convertirse en chef. Y una vez que platiqué con él, es que me decía, no, es que en realidad la comida de los pueblos es lo que los mantiene vivos. Si perdemos el sabor del conocimiento del pueblo, lo vamos a perder todo. Dice, yo prefiero estar aportando esto que ser diseñador gráfico. Y lo dejo todo. Aunque seguramente también usa sus conocimientos de diseño gráfico, ¿eh? Pues me imagino los procesos y todo eso, pero es interesante, y yo sigo viendo a Jaime y lo sigo respetando muchísimo, porque dices, después de estar en la cúspide de la fama y dejarlo todo por decir, yo me voy a dedicar a preservar esto, eso a mí se me hizo increíble y parte